buenas tardes, mi nombre es Jenny Núñez Martínez. Estaré presentando mi tesis, estudio de caso clínico de un paciente con depresión por pérdida de un familiar en el Hospital de Especialidad de Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey, durante el periodo enero-marzo 2021. Introducción. El presente estudio tiene como objetivo determinar el grado de depresión ante la muerte de familiares de fallecido por COVID, ayudándolos a hacer más viable el dolor que siente y conducirlo hacia el duelo normal a fin de poder expresar sus emociones adecuadamente. Planteamiento. En la situación actual de la pandemia COVID-19 ha sido un motivo para transformar innumerables vidas y la forma en cómo el ser humano se relaciona. De la misma forma, ha cambiado el hecho de despedir a nuestros seres queridos, siendo la acción más difícil en nuestra vida, y nuestro deseo es darle una adecuada despedida. La despedida antes de la pandemia COVID-19 se vivía de acuerdo a las costumbres de cada persona. Uno podía estar al lado de sus seres queridos en el último adiós, pero los decretos del Estado, al fin de salvaguardar las vidas de las demás personas y el posible contagio de los demás. Objetivo de la investigación. Objetivo general. Realizar un estudio de casos sobre un paciente con depresión por pérdida de un familiar en el Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia, Higüey, durante el periodo enero-marzo del 2021. Objetivos específicos. Determinar los niveles de depresión que presenta el paciente que ha perdido un ser querido. Identificar los motivos que proporcionaron el deceso del ser querido por el cual está atravesando el duelo. Conocer el papel que desempeñaba el miembro fallecido en el núcleo familiar del paciente. Justificación. Por motivo de la pandemia COVID-19, ha sido muchas las personas que han perdido sus seres queridos por esta enfermedad y muchas otras, lo que ha llevado a atravesar un proceso de duelo, el cual no todos han podido superar, y esperanzado a sentir la incapacidad de mostrar alegría, falta de inestabilidad y motivación por hacer las actividades básicas o que tenían por hábitos. Esos sentimientos se van agravados por la forma tan inesperada de su deceso, y más aún cuando no se puede despedir de sus seres queridos cuando es costumbre con velorios. Para fines de análisis, a través de esta investigación, se estará estudiando el caso de un paciente con depresión por pérdida de un ser querido. Se determinarán los niveles de depresión que presenta dicho paciente. Este estudio proporcionará información definiciosa para saber el impacto que tiene en los pacientes el no poder despedirse de sus seres queridos. A los profesionales de la salud mental se les brindarán técnicas de investigación que más se adapten a este tipo de casos, y a los usuarios el cómo prevenir la depresión como trastornos después de la pérdida de un familiar. Resultado de la investigación. Análisis y descripción de la conducta problema. La conducta problema que presentan RAH son las excesiva preocupación que viven por su hijo ante su estado depresivo, y de tristeza que trata de ocultar, así como el aislamiento social al que se ha sometido por miedo a relacionarse con los demás. Estas conductas le han llevado a mantener un bajo estado de ánimo y sentimiento de tristeza, que le ha traído problemas en su trabajo, ya que no sale a las actividades de este, y cuando suele hacerlo muestra muy bajo interés, y las incomodidades de estar ahí en la noche le dificulta conciliar el sueño, y suele tener pensamientos derrotistas por no haber podido despedirse de su hermano cuando éste falleció. Le duele que no puede decirle cuánto lo amaba y la falta que éste le hace. Además, cuando logra dormir, siente
que no puede descansar. Conducta observada. El paciente se mostró de manera adecuada, aparenta su edad cronológica, su aspecto físico muestra aseo y cuidado personal conservado. Se encuentra orientado, se encuentra orientado en tiempo y espacio. Lenguaje coherente, descartando así la presencia de algunos problemas cognitivos significativos. Muestra apertura a la introspección, inquietud en las manos, posible anocofobia leve. Se le explicó al paciente el tipo de prueba que se le va a aplicar y la manera de responder a los ítems o preguntas. Trabajando junto al evaluado, los ejemplos para que tenga muy claro cómo lo va a hacer, para evitar así la anulación de las pruebas. Se le explicó el tiempo que tiene para llenarlo. Se le respondieron las dudas que el paciente mostró al respecto. Aunque el evaluado muestra muy buena capacidad de comprensión en la aplicación de las pruebas psicométricas, terminó en el tiempo indicado. Diagnóstico y justificación. A partir de los datos obtenidos de la historia clínica y las pruebas aplicadas al paciente, se observa la presencia de síntomas depresivos y de ansiedad severos que deben ser atendidos por medicamentos acompañado con atención psicológica. Las pruebas del árbol arrojó un indicio de regresión, a pesar de que un mecanismo de defensa puede provocar problemas, ya que aleja a la persona de su verdadera realidad. Esto se debe a la pérdida significativa antes mencionadas. Su estado médico ha generado problemas de insomnio y activa esos niveles de ansiedad debido a la constante preocupación de no poder controlar sus relaciones físicas ante su niño, temiendo que pueda correr algún peligro. Los síntomas depresivos le imposibilitan tener relaciones interpersonales y por ende su vida social se relacionan a las interacciones que tienen con sus clientes en el área laboral. Es importante tener en cuenta que hubo conductas autolesivas y el nivel extremo de síntomas depresivos podrían desencadenar nuevamente la aparición de deseos suicidas. En conclusión, el diagnóstico nos indica que nos encontramos con un paciente con una distimia, trastorno depresivo persistente con una gravedad moderada severa. Los síntomas y conductas descritas por el evaluado, las observaciones del evaluador, así como los resultados arrojados por las baterías aplicadas, demuestran que cumple los siguientes criterios. Dichos trastornos descritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales del DSM-5. Estado de ánimo depresivo. Durante la mayor parte del día, presenta más días de lo que está ausente, según se desprende de la información subjetiva o de observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. B. Presencia durante la depresión de 2 o más de los síntomas siguientes. 1. Poco apetito o sobrealimentación. 2. Insomnio o hiperinsomnio. Poca energía o fatiga. Baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. Sentimientos de desesperanza. Durante el periodo de 2 años, 1 año en niños y adolescentes, de la alteración, el individuo nunca ha estado sin los síntomas de los criterios A y B durante más de 2 meses seguidos. D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco y nunca ha cumplido los criterios para el trastorno ciclotímico. F. La alteración no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo.
persistente, esquizofrenia, un trastorno delirante u otros trastornos especificados o no especificado del espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. G. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, una droga o un medicamento u otra afección médica. H. Los síntomas causan malestar clínico significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Nota: como los criterios para un episodio de depresión mayor incluyen 4 síntomas que no están en la lista de síntomas de trastornos depresivos persistentes, distimia, un número muy limitado. Y con ansiedad moderada severa, porque cumple los siguientes criterios presentes entre los especificadores para trastornos depresivos del DSM-5. Especificadores para trastornos depresivos. Especificar sí con ansiedad. La ansiedad se define como la persistencia de 2 o más de los síntomas siguientes durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor o trastorno de depresión persistente, distimia. 1. Se siente nervioso o tenso. 2. Se siente inhabitualmente inquieto. 3. Dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. Miedo a que pueda suceder algo terrible. 5. El individuo siente que podría perder el control de sí mismo. Especificar la gravedad actual. Leve, 2 síntomas. Moderado, 3 síntomas. Severo, 4 síntomas. Grave, 4 síntomas o 5 y con agitación motora. Multiaxial. El eje 1. Trastorno depresivo persistente, distimia 300. Eje 2, negado. Eje 3, epilepsia. El eje 4, aislamiento social y laboral. El eje 5, 68, dificultad moderada en las etapas actual. Consideraciones: atención psicofarmacológicas, terapia conversacional, realizar actividades que reduzcan los niveles de ansiedad y que vayan acorde con sus interacciones para trabajar las relaciones interpersonales. El paciente necesita el apoyo de una persona cercana que le ayude con su niño por los motivos médicos antes mencionados. Intervención aplicada al tratamiento. Se estableció un tratamiento que constaba de 20 sesiones con las siguientes técnicas cognitivas conductuales descritas a continuación. La terapia racional emotiva conductual, cuya base sustentan que el malestar emocional es debido a la interpretación que la persona hace de una situación y no la situación en sí misma. Con esta técnica buscamos que el paciente logre un camino de patrones de pensamientos para cambiar la forma de interpretar las situaciones. La 3. A. Situación o comportamiento real. B. Interpretación de la situación. Los pensamientos como la sensación de que todo va a empezar, la creencia de que no hay esperanza, entre otras. C. Las emociones que surgen de la interpretación de la situación. Si la interpretación es negativa, seguramente las emociones son desagradables. D. Cuestionar la validez de la interpretación de la situación mediante la discusión de los pensamientos irracionales. E. Cambio favorable en las emociones tras la toma de conciencia de las condiciones irracionales que el cliente puede ver como mejora. En combinación con las técnicas también implementadas, las otras técnicas a aplicar, tenemos la terapia cognitiva conductual, técnica de respiración y relajación para controlar el episodio de ansiedad que haya podido presentar el cliente. De la reacción emocionales, algunos ejemplos de técnicas de respiración
y relajación son: la respiración diafragmática es donde se le enseñó al paciente a realizar una respiración consciente utilizando el diafragma para controlarse y calmarse. La relajación muscular progresiva se enseñó a relajar todos los músculos del cuerpo. Se trata de ser consciente de la tensión muscular y aprender a relajarse mediante el entrenamiento. El objetivo de la técnica de relajación muscular progresiva es convertirla en un hábito que podemos utilizar ante situaciones estresantes. Descripción de la fase de tratamiento. Fase 1. Toma de contacto. Esta fase está principalmente dedicada a la recogida de información del paciente y su situación. Asimismo, se busca generar una buena relación terapéutica donde el paciente se expresó libremente. Acá se recopilaron todos los datos que conforman las anexas, o sea, todos los datos generales del paciente, su historia y sucesos más relevantes de su vida, desde su niñez hasta su edad actual, así como la elaboración de una hipótesis sobre la situación del paciente. El objetivo de esta primera etapa fue que el paciente pueda expresar su motivo de consulta, es decir, el problema a tratar, así como permitir que como terapeuta conozca varias de las características del paciente y de su contexto de vida, el modo en que se relaciona con su familia, su situación laboral, el entorno en el que él reside, entre otros factores importantes. Para ello se realizó la entrevista en la que se animó al paciente a expresarse abiertamente y con honestidad, brindándole un ambiente donde pudiese sentirse seguro y confiado. Esta etapa también abarca la elaboración de hipótesis y la devolución de información, donde se le explicó al paciente la conclusión diagnóstica a la que se le llevó luego del análisis de toda la información obtenida del paciente por medio a la técnica de recolección empleada. Fase 2. Inicio, intervención. Se procedió a explicar los procedimientos a emplear a lo largo del tratamiento y se organizó los problemas de manera que se trabaje en primer lugar el más urgente. En este caso, los síntomas ansiosos y la sensación de desesperanza, con el fin de evitar que el paciente llegue a autolesionarse por la situación del estrés que está viviendo. Además, trabajamos las expectativas respecto a las terapias. Visualizamos las distorsiones en el discurso del cliente, así como los elementos que contribuirían a mantener o a resolver la depresión. Se elaboraron los autorregistros. En esta fase se trabajaron esas distorsiones y se brindó al paciente las herramientas necesarias para gradualmente ir sustituyendo esa manera de ver las cosas por otro punto de vista más favorable para su recuperación. Fase 3. Realización de técnicas. Se le explicó al paciente la realización de actividades y técnicas conductuales antes descritas. Se trabajan las distorsiones cognitivas como todo está mal, nada sale bien, nada es como debe de ser. De esa manera se establece un consenso acerca de la naturaleza del problema que tiene el paciente y el psicoterapeuta propone un plan de intervención. Otro punto para tratar en esta fase es el duelo, así como la exposición controlada a situaciones de interacción social, para controlarse al aislamiento al que el paciente está sometido. Dichas técnicas fueron rápidamente dominadas por el paciente. Fase 4. Trabajo cognitivo y conductuales. Se trabajan las distorsiones cognitivas a partir de las experiencias obtenidas de los experimentos conductuales
y la contratación de los autorregistros con respecto al rendimiento real. A medida que el paciente ha ido aplicando a su día a día los hábitos comportamentales y de los pensamientos que ha ido aprendiendo en las sesiones de psicoterapia, se ha realizado un seguimiento de sus avances para ver cómo ha progresado y si aparecen etapas de crisis que hacen necesarios cambios de estrategias. En esta etapa se ha estudiado si las técnicas y las herramientas que se le ha brindado al paciente le han sido de beneficio o no. Fase 5. Distribución de responsabilidad. Se empieza a adelgazar cada vez la responsabilidad de establecer su agenda al paciente, aumentando su nivel de responsabilidad y autonomía, como exposición a situaciones que antes le provocaban mucho estrés y ansiedad, ejerciendo la terapia de supervisora, mostrándole su logro y avance, haciendo de un logro el combustible para impulsarse a avanzar más. En otras palabras, se hace al paciente nuevamente encargado de sus emociones y de su vida. Fase 6. Preparación para finalización de la terapia. En esta etapa es donde se fomenta y fortalece la continuación de las estrategias empleadas en las terapias. Poco a poco se han ido preparando al paciente para que por sí mismo pueda identificar posibles problemas y prevenir recaída. Se ha ido preparando al paciente para la finalización de las terapias. Se le ha ido ayudando a consolidar su cambio aplicando por él mismo a su día a día las estrategias terapéuticas aprendidas. Se le explicó y se le manifestó su gran avance. Además, se le dejó claro que la finalización del tratamiento no precisa, que no puede volver a consulta, y se finalizó el proceso terapéutico. Identificación de las diferentes áreas que intervinieron en el tratamiento. La familia es un elemento muy importante en la mejoría del paciente porque se conviven en su red de apoyo principal. El respaldo de la familia siempre será la base para la estabilidad emocional de una persona y para mi paciente. Ha sido así. El apoyo que ha recibido de su hijo y sus familiares más cercanos ha sido crucial para poder avanzar en el desarrollo del tratamiento psicológico. Su trabajo le sirvió de exposición para trabajar su aislamiento social. Le ayudó a aprender a compartir con los demás. Además, el sentirse útil le proporciona al paciente la seguridad y estabilidad. El trabajo ha sido una muy buena herramienta para trabajar la exposición e interacción con la sociedad. Conclusiones. Al culminar con la investigación sobre el estudio de caso del paciente con depresión por pérdida de un familiar en tiempo de COVID-19, se presentan las siguientes conclusiones. A la luz de los resultados obtenidos, podemos afirmar que se ha conseguido el objetivo principal de la intervención, que era la reducción de las sintomatologías depresiva y ansiosa, y por consiguiente la mejora del estado de ánimo del paciente. Por tanto, se cumple la hipótesis inicial, es decir, que mediante una adecuada intervención cognitiva conductual se lograría la reducción de la sintomatología depresiva del paciente. Este caso clínico aporta una evidencia más de la eficacia de la terapia cognitiva conductual para la depresión. En este caso se ha constado de la eficacia de la terapia racional emotiva conductual TRET de Albert Ellis. Asimismo, cabe destacar que al igual se informa en dicha revisión, en nuestro estudio encontramos una ligera mejoría de la autoestima, mostrando en nuestro caso una diferencia muy significativa. La terapia cognitiva conductual ha sido defendida como el tratamiento de elección para depresión por numerosos autores. Pérez Álvarez y García Montes en el 2001 afirma que los tratamientos bien
establecido para la depresión son las terapias de conductas. El presente estudio presenta algunas limitaciones que deben tener en cuenta, siendo tal vez más importante de la misma el no haber realizado un seguimiento de pacientes más a largo plazo, más allá de las sesiones aquí mencionadas. Al margen de dicha limitación, se incluye que a través del uso de las técnicas de cortes cognitivos conductuales en la intervención se ha considerado obtener resultados positivos que ponen una evidencia más y una aportación a las investigaciones ya existentes sobre el tratamiento de la depresión. En este estudio se ha comprobado que la presencia de malestar emocional en las personas que han perdido seres queridos es un problema clínico que se tiene que tener en cuenta desde los meses recientes de darse el fallecimiento. El dolor que deja una pérdida de un ser querido no complementa sucesión de sentimientos que precisan de cierto tiempo para ser superado, no siendo posible el acortar este periodo de tiempo, ya que cada persona vive su propio proceso. El sentimiento de culpa forma parte de las presentaciones sociales vinculadas al proceso de duelo. La culpa altera la conducta y la actitud ante la realidad que la persona está viviendo, desarrollando diferentes síntomas y signos como insomnios, ideas suicidas, pensamiento constante, generando un círculo vicioso que dificulta el proceso del duelo. Recomendaciones. Luego de haber realizado el caso de la investigación presente, se recomienda a los familiares del fallecido por COVID-19 acudir al consultorio de psicología para buscar ayuda profesional, proponiéndose un apoyo terapéutico, logrando sentirse cómodo y seguro para dejar fluir sus emociones, disminuyendo así el grado de duelo ante la muerte. Al personal de salud, implementar un programa promocional de salud mental con el fin de poder ayudar a los familiares de fallecidos por COVID-19 que presentan un grado de duelo alto. El gremio de psicología, promover campañas de salud mental con énfasis en el duelo ante la muerte y acompañamiento que se desprende por necesidades de los familiares, formando unas habilidades especiales de comunicación en todo su personal, para así disminuir los mitos que existen con respecto a la muerte y la pérdida, logrando una comunicación fluida con los familiares para evitar el grado de duelo alto. A los establecimientos de salud, a tomar en cuenta los resultados presentados y reforzar las estrategias en la atención del duelo alto, encaminando así a la solución inmediata de estos problemas, con el objetivo principal de ayudar en forma plena a los familiares de fallecidos por COVID-19. El área de psicología que debe tomar en cuenta el seguimiento de los familiares en duelo, ya que a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, para así crear vías de comunicación, el cual propicie un seguimiento para facilitar el duelo, favoreciendo la aceptación emocional de la pérdida de su ser querido y contribuyendo al cierre del mismo. Al personal de la enfermería, el cual es un mediador entre paciente y familiar, tener un sentimiento humanitario, facilitar la expresión de emociones, sentimientos y vivencias propicias por esta pandemia, generando comunicación bidireccional a través de medios audiovisuales para así tener una clave de éxito en la recuperación o despedida de los familiares con sus seres queridos. Muchas gracias, hasta aquí mi presentación de tesis.